posterior. Sandra Palomar, que también estuvo muy activa con varias preguntas, vamos a tomar una o dos de ella. ¿Es necesario reformar la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México para incluir criterios obligados de sustentabilidad, medio ambiente, energéticos en general? Y dice aquí, ¿cómo justifica la autoridad pública sustituir un sistema pasivo de eficiencia energética, es decir, luz natural, por uno activo, es decir, energía eléctrica, incrementando costos, afectando la salud, y contraviniendo normas y compromisos internacionales? Y otra pregunta para el doctor Oliver. La importancia que tiene la conservación medioambiental a la movilidad social es crucial. Parece que no tuviera sentido, pero en realidad el desarrollo vocacional medioambiental como proceso de desarrollo social y económico es la principal posibilidad de la población para propiciar la sustentabilidad. Si quieren podemos empezar con esas para el doctor Oliver y seguimos con las preguntas para el doctor San Miguel. Sí, gracias. Mira, creo que del último tema, creo que cubre varias cosas y tiene que ver con esta idea de, pues, qué significa la pobreza, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay una metodología sobre derechos, ¿no? En torno a nuestro acceso a nuestros derechos fundamentales y que se ha desarrollado desde hace muchos años en México. De hecho, México tiene una de las mediciones de pobreza más avanzadas en el mundo y tiene que ver, por ejemplo, con nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, etcétera, ¿no? Pero también tenemos un derecho fundamental a un medio ambiente sano. Y eso se puede entender de dos maneras. Desde el medio ambiente sano como una, digamos, como una condición para la salud humana. Y esto tiene que ver con contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación acústica, contaminación lumínica, acceso a áreas verdes, distancia a sitios de disposiciones de residuos sólidos, etcétera, ¿no? También tendría que ver con otro tipo de cuestiones como, por ejemplo, acceso a vías de comunicación y demás. Eso sería como vista desde la perspectiva del medio ambiente, cómo afecta a nuestra salud, pero también sería desde una perspectiva de medio ambiente sano como un medio ambiente que es sano él mismo, es decir, la parte de la salud ecosistémica, ¿no? O la parte de la salud socioecosistémica. Entonces, efectivamente, cambia nuestra perspectiva de pobreza cuando consideramos estas dimensiones ambientales y también se modifica o limita o potencializa la movilidad social. Entonces, sí, efectivamente es cierto que hay condiciones de vida que hacen más difícil la movilidad social cuando estás en contacto directo, por ejemplo, con contaminantes tóxicos, por ejemplo, metales pesados, ¿no? este, la condición de vida que te va a producir eso, pues te genera retos y dificultades adicionales a lo que desde una perspectiva solamente socioeconómica se contemplaría. Entonces, sí, no es lo mismo vivir en un medio ambiente sano que no vivir en un medio ambiente sano, en cualquiera de sus dos acepciones. Entonces, cuando yo trabajaba en el Equide, de hecho, hicimos una propuesta para extender los criterios de pobreza con pobreza ambiental, pero es problemático porque eh, pues, si uno empieza a meter estas dimensiones, hay más pobres de lo que hay si no los mete. Entonces, tiene un alto costo, digamos, en términos de comunicación político y demás, cuando empezamos a ver problemas que ya teníamos hasta cierto punto caracterizados y que teníamos digamos, una apreciación del mismo. Cuando modificamos esa apreciación y la hacemos mejor quizás, o más amplia o más extensa, pero cambia numéricamente o cambia cuantitativamente los indicadores que nos está hablando de ella, pues de pronto puede ser un golpe fuerte, ¿no? Entonces hay que entender que las métricas de movilidad social, las métricas de pobreza y demás, pues depende de justo las metodologías con las cuales se hace. Entonces, si nosotros empezáramos a generar una métrica de pobreza que incluyera dimensiones ambientales, pues no sería comparable con las métricas de pobreza anteriores. Entonces, nada más hay que tener cuidado cuando se hacen propuestas, digamos, de extensión o de reconceptualización, pues entender que eso
lo hace diferente de lo que había y que las comparaciones digamos, las evaluaciones que vamos a hacer del fenómeno, pues no van a poder ser en automático comparables, ¿no? Tendríamos que empezar con una cosa base y ahí empezar a ver cómo avanzamos hacia el futuro. Entonces, sí es cierto esto que menciona, sí hay manera de cuantificarlo, hay propuestas al respecto y si modifica la movilidad social. El medio ambiente modifica la movilidad social. Ese es uno. Eso cae en paraguas con la parte de la iluminación. Es un fenómeno que se conoce ahora como contaminación lumínica. Hay ideas interesantes acerca de nuestro derecho al cielo nocturno. Nosotros evolucionamos en medios ambientes en el que podíamos ver las estrellas. Parte de nuestro proceso civilizatorio ha estado mediado por nuestra observación del cielo nocturno, desde la emergencia de calendarios, matemáticas, astronomía y sus implicaciones en términos de producción de alimentos, digamos, la importancia de tener calendarios para entender ciclos agrícolas y demás. Ver el cielo nocturno ha sido parte de nuestra evolución civilizatoria. Perder el cielo nocturno es una pérdida cultural, es una pérdida, este, eh, digamos, importante que no se debe tomar a la ligera. Ahora, creo que el punto es un poco lo que decía hacia el final de mi intervención. Exactamente cuándo, exactamente cómo, exactamente a qué escala. Eso se tiene que analizar con mucho cuidado caso por caso. Entonces, por ejemplo, en Ensenada hay una ley del cielo nocturno, entonces hay reglamentación específica para disminuir la contaminación lumínica, porque en Ensenada está el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir. Ahora, lo que funciona en Ensenada funcionará en Azcapotzalco, pues quién sabe, probablemente no. Son contextos diferentes, son densidades poblacionales diferentes, son necesidades sociales diferentes. Entonces, lo que quiero decir es que la reglamentación que funciona en un contexto no en automático va a funcionar en otro contexto. Entonces, esa es una lección, digamos, muy fundamental de la complejidad, en el sentido de no es fácil hacer inferencias, ¿no? Y no es fácil hacer deducciones. Hay que tener cuidado en ambos sentidos. Entonces, es una pregunta relevante. La pregunta de la contaminación lumínica es algo que se tendría que hablar, analizar y debatir a nivel nacional y encontrar diferentes soluciones, portafolios de soluciones para diferentes regiones, ciudades, municipios del país con diferentes características. Entonces, cae creo que dentro de la otra parte digamos, de nuestro acceso a un medio ambiente sano. Y por último, creo que la primera tiene que ver con uno, si tu modelo de pensamiento no es el mejor modelo, es como tener una brújula que no trabaja bien, ¿no? Entonces no importa qué tan fuerte remes, qué tan buenas sean tus velas, pues si tu brújula no trabaja bien, no vas a llegar a donde quieres llegar. Entonces, sí es importante entender que el marco de los ODS es interesante, tenía sentido, pero tiene dificultades inherentes a su conceptualización. Entonces, pero esos todos los modelos mentales y todas las formas de medir algo van a tener un conjunto de supuestos que se deben satisfacer para que esa medición tenga sentido y van a tener limitaciones. Entonces, también tenemos que entender cuáles son los supuestos detrás de los ODS y cuáles son sus limitaciones para entender cuándo funcionan, cómo funcionan, qué tanto hay que hacerles. O sea, lo que quiero decir es que la adopción universal como demasiado, digamos, protagónica de los ODS, por un lado ayuda a la agenda para que se pueda mover, pero por otro lado puede hacer que no veamos otras formas de pensar y que no veamos otras posibilidades. Lo que es una realidad es que hoy sabemos, hay un artículo interesante de Carlos Gershenson, Julia Tagüeña y otros colaboradores del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad, que ningún país va a alcanzar los compromisos de la agenda de los ODS. Ninguno. No va a ocurrir. Entonces, eso te lleva a varias preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué si habían estos acuerdos y hubo dinero para ello y demás? ¿Por qué? Pues hay muchas razones. Una es que son difíciles de medir. Dos es que
no son difíciles de medir en términos técnicos, son difíciles de medir en términos técnicos, pero también son difíciles de medir en términos económicos administrativos, ¿no? O sea, hay una cantidad de inversión importante que se tiene que hacer para monitorear cada una de las cosas que implica saber en dónde estamos en los ODS y cómo cambia conforme lo que vamos haciendo. Entonces esa es una. La otra es que interaccionan entre ellos. Y entonces, como les decía, hay unos ODS que pueden ser neutros, hay unos ODS digamos, ayudan mutuamente, pero hay otros que pueden estar encontrados. Entonces, con los que están encontrados, pues imponen retos distintos, porque si haces avanzar mucho uno, puedes estar haciendo que el otro se retrase. Entonces, ahí hay, digamos, este cambio de pensar entre los nodos individuales a la red, creo que es un cambio importante. Y lo otro es, inclusive si los podemos medir bien, inclusive si tenemos el dinero para invertir, inclusive si los entendemos como redes y demás, también podría ser que estén, digamos, que el objetivo que nos marcamos es un objetivo irrealizable para la configuración actual como la tenemos. Entonces, podría ser que no podemos satisfacer los ODS en la agenda como se estipuló y que tenemos que hacer algo distinto. Por eso es que eh, me gusta mucho más y creo que es más productivo el enfoque de antifragilidad porque no te fijas tanto en el objetivo al que quieres llegar, no te fijas tanto en tratar de predecir qué es lo que te va a pegar, cómo te va a pegar, cuándo te va a pegar, sino que te preocupas en construir las propiedades inherentes que te permiten generar las capacidades para poder responder de la mejor manera posible a cualquier tipo de perturbación que tengas adelante. Ahora, puede ser que tus propiedades que puedes construir, pues no te alcancen para poder responder a todo lo que vas a tener enfrente. Entonces, no existe garantía de que por construir las propiedades que permiten la emergencia de la antifragilidad, no haya nada que te afecte. O sea, podría ser que nuestro horizonte de antifragilidad pues sea limitado y que no lleguemos realmente a beneficiarnos de la aleatoriedad y de las perturbaciones y que lo más que podamos hacer sea ser resilientes o robustos o rompernos menos. Entonces, ahí hay una parte, digamos, como pragmática en el sentido de podemos avanzar hacia la construcción de las propiedades que nos permitirían, pero no tenemos garantía de que eso alcance. Y si no alcanza, entonces también tendríamos que entender cuáles son las consecuencias de eso y entonces empezar a trabajar también en términos de las consecuencias de lo que eso va a ocurrir. Ejemplo claro, estábamos trabajando muy fuertemente en Europa, por ejemplo, en el avance de la agenda verde en términos de producción de energía. Como bien mencionabas, llegan factores externos, ¿no? Geopolíticos, guerras, conflictos armados y demás, y de pronto te das cuenta que no puedes depender tanto de la producción de energía verde cuando hay este tipo de problemas y entonces te das cuenta que tener plantas nucleares no era tan mala idea como tú pensabas y entonces de pronto cambia el contexto en el que tú habías generado tu escenario de soluciones y las soluciones que tenías caducaron. Entonces esa es una realidad de los sistemas complejos. Las soluciones que generas pueden caducar porque el entorno es, puede ser muy volátil. Entonces hay épocas en las cuales las soluciones pueden ser buenas durante mucho tiempo, pero épocas en las que no. Ahorita estamos en una época muy, muy, muy incierta. Tenemos irrupciones tecnológicas extremadamente fuertes como inteligencia artificial, pero también tenemos un escenario de conflictos bélicos extremadamente complicado. ¿No? Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz podría generar cuellos de botellas en las cadenas de producción tan fuertes o más fuertes de lo que vimos en COVID. O no, o mañana te dan la mano y ya. Pero esos ambientes de alta incertidumbre, lo que nos hacen ver claramente es que no podemos predecir el futuro, no podemos predecir lo que va a llegar ni qué va a pasar. Lo único en lo que tenemos control, inclusive desde una perspectiva, digamos, filosófica, es en la construcción interna de las propiedades que nos hace lo más antifrágiles posibles.